Continuamos en este tema acerca del ataque contra la vida. La sesión pasada hablamos acerca de las implicaciones que tiene este holocausto silencioso, este genocidio agravado contra los infantes no nacidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la necesidad que tiene la humanidad y la responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos de no ser solamente una iglesia que, bueno, tiene su postura, tiene su forma de ser, una entre varias, pero no tiene una actitud más allá. Vamos a ver acerca de la necesidad de tener y de ser una iglesia provida. Vamos a ver qué significa ser provida, hermanos. ¿Qué es ser provida? Fíjate que este ataque contra la vida se ha venido dando de una manera sistemática desde el principio de la humanidad. Nosotros en nuestro periodo de vida lo hemos visto que se ha acrecentado, viniendo directamente desde el Estado, desde aquellos que establecen las leyes. Entre el año 1996 y el año 2001, en el país del Perú, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, se estableció un programa que fue conocido, un programa de control de natalidad, que fue conocido como la anticoncepción quirúrgica voluntaria, entre comillas. Y esto consistió en que los equipos médicos organizados por el Estado, como cuadrillas de homicidas, viajaron, pero curiosamente solamente a las poblaciones rurales del Perú. Fueron a las ciudades, a los poblados donde estaban los indígenas quechuas del Perú, y en aquella ocasión, en ese periodo de 5 años, fueron esterilizados 270,000 mujeres y 22,000 hombres, a los cuales les prometían beneficios para su tierra mediante engaños. Los llevaban a los centros médicos que llevaron a esas zonas y les esterilizaban sin que ellos supieran. Tú puedes investigar al respecto en el internet y hay testimonios de mujeres que dicen: yo no sabía lo que me estaban haciendo, me desperté y estaba abierta de mi vientre, me estaban cortando, cosas terribles. Y mujeres todavía hasta hoy, sobrevivientes de esa terrible experiencia, todavía hoy siguen pronunciándose y pidiendo justicia ante el gobierno del Perú. Esto lo puedes consultar de manera muy puntual en la página de BBC News, en un artículo publicado el 1 de marzo del 2001. Ahí se explica que este programa de control de natalidad en el Perú fue implementado como una medida para, número 1, combatir la pobreza. Yo me pregunto qué tiene que ver la pobreza con esterilizar personas. ¿Por qué no mejor ejercieron un plan económico de apoyo? Según el gobierno a cargo, el fin de esto era reducir la tasa de natalidad en sectores de escasos recursos. Fíjate qué bonita forma de controlar la pobreza. ¿Sabes cuál es la forma que muchos estados tienen de tratar de erradicar la pobreza? Matando al pobre antes de que nazca. Es la forma que han encontrado para terminar con la pobreza dentro de ciertos países, curiosamente en el tercer mundo, porque esto no se mira en países de primer mundo, en países donde la gente es anglosajona, de tez blanca. Esto es algo muy terrible. Uno de los testimonios de las mujeres sobrevivientes dice que cuando despertó y dijo: ¿qué le hicieron? Dice: no te preocupes, ya no te vas a poder reproducir como animalito. Ese es el concepto y el valor que muchos estados le dan a la vida humana. Hoy vamos a ver, hermanos, de manera inicial, cómo esta lucha contra la vida ha sido algo que ha usado el enemigo para establecer una lucha contra Dios mismo. Vamos a ver acerca de este personaje que fue una deidad fenicia dentro de los amonitas, que era Moloc. Moloc era una deidad fenicia que los hijos de Amón o los amonitas veneraban. Esta era la deidad de la fertilidad. Y a este Dios, a esta deidad, a este mal llamado Dios, se le ofrecían sacrificios de niños, especialmente de bebés. Esta figura, como puedes ver en la imagen, era un horno con forma de un ser humanoide con cabeza de toro, que era una pieza de bronce hueca en la cual se encendían brasas, fuego, y los bebés eran arrojados
al vientre de esta estatua o de esta figura. Dentro de las descripciones históricas, muchos autores clásicos relacionan a este tipo de sacrificios humanos hechos de esta manera con el culto que se daba en la ciudad de Cartago a un falso dios llamado Baal Amón, que era la versión la versión griega de Baal Amón era el dios Cronos y la versión romana era el dios Saturno. Pero vamos a la palabra del Señor. Te voy a pedir si puedes abrir tu Biblia en el libro de Levítico, capítulo 20. La Biblia se menciona esta deidad, estas prácticas que se daban entre los pueblos vecinos o aledaños al pueblo de Israel. Y el Señor, nuestro Dios, da una declaración poderosa a Moisés en la cual le instruye, y más que instruirle, le ordena a su pueblo que se abstenga de ciertas prácticas. Y dice así del versículo 1 al 5 del capítulo 20 del libro de Levítico: Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos al respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Debemos darnos cuenta cuál es la postura que Dios toma en este pasaje tan firme y tan duro. La postura que Dios expresa en este pasaje es que no solamente el que ofrecía al niño como un sacrificio debía ir a la pena de muerte y ser apedreado, sino que también debía hacerlo todo aquel que supiera que estos actos se estaban realizando entre su pueblo e hicieran, como dice la palabra, cerraran sus ojos. En términos más mexicanos, como quien hiciera ojo de hormiga. Quien hiciera como que no pasó nada, con tal de no, ¿cómo vamos a matar a una persona? Como esta doble moral que hoy se tiene en nuestra sociedad, en las cuales muchas personas ven muy bien, o al menos no ven como algo grave asesinar a un bebé en el vientre, pero defienden la vida de los animales a capa y espada. El juicio de Dios no solamente recaía sobre las personas, sino también, incluso ante la dureza del corazón, sobre sus familias. Hoy en nuestra sociedad debemos reconocer que la mayoría de las personas, y tal vez muchos de ellos de confesión cristiana, han cerrado sus ojos ante esta realidad terrible de todos los miles, millones de niños que se han asesinado. La semana pasada hablamos que en el holocausto nazi se asesinaron cerca de 11 millones de personas, incluyendo a 6 millones de judíos. Y dijimos que desde el año 1973 a la fecha se han asesinado casi 5 veces esa cantidad de niños por nacer. Casi 54 millones de bebés han sido asesinados en el transcurso de estos años. ¿Es acaso el aborto algo distinto al sacrificio de los niños a Moloc? ¿Es acaso el asesinato de estos infantes, esta sed de sangre inocente que existe en el corazón del hombre, algo distinto a lo que se practicaba en el pasado? Antes se creía que a través de estos sacrificios a una deidad, en este caso de la fertilidad, y de la fertilidad y de la agricultura, hermano, no solamente la fertilidad humana, sino la fertilidad de la tierra, lo mismo que el dios Saturno para los romanos era el dios de la agricultura. Para ellos sacrificar una vida humana, pretendían ellos con esto garantizarse para sí un abastecimiento continuo y abundante de bienes durante el año. Ellos lo que estaban buscando era un bienestar para ellos. Ellos estaban buscando abundancia económica para desarrollar sus planes, para emprender sus proyectos y para alcanzar sus objetivos particulares y generalmente egoístas.
Es interesante que en el pasaje el Señor habla acerca de que estos hombres han contaminado su santuario y profanado su santo nombre. Muchos podrían decir, bueno, pero lo que yo haga no lo estoy haciendo en la iglesia, yo no estoy llevando a cabo abortos en el templo. ¿Cómo es así entonces que el Señor Dios, Él sintió agraviado su santuario, que lo califica como que estaba siendo contaminado y estaba profanando su nombre, mis hermanos? Y es que en primera instancia y sobre todas las cosas, el primer ofendido por cualquier pecado es Dios. Es Dios. En ese sentido, el defender la integridad del pueblo de Israel, el defender una conducta que fuera pegada a los principios bíblicos, era un tema de una distinción del pueblo de Israel. Era un tema de santidad, era un tema de comportarse distinto. Hoy las personas buscan el placer sexual, pero no se quieren tener las responsabilidades o las consecuencias biológicas de esto. Muchas personas hoy buscan la prosperidad, el bienestar, y de repente un niño aparece de por medio y parece ser un estorbo. Es algo que implica un gran costo, que interfiere con las actividades que tienen como proyectos de vida. Ya no les va a permitir hacer los viajes que querían, ya no van a poder alcanzar los grandes puestos tal vez que querían. Hoy muchas mujeres no se están casando ni embarazando porque pretenden alcanzar niveles directivos en ciertas instituciones o empresas. Hoy vamos a hablar de dos posturas. Nosotros vamos a hablar de una iglesia provida, pero la otra postura no solamente no existe una postura neutra en estos temas. Hoy la sociedad dice que nosotros los provida pretendemos imponer nuestros pensamientos y nuestra fe a estas personas, pero esto es un error, es una equivocación. Los que imponen son ellos al hacer violencia sobre un no nacido. Pero ellos se paran en una posición muy cómoda al decir nosotros somos neutrales, cada quien decida. No, hermanos, en estas circunstancias no hay posición neutral, nosotros somos pro vida. Y hoy me voy a referir a estas personas que abogan por el homicidio como personas pro muerte, porque no hay otra postura, no hay otra postura. O somos pro vida o somos pro muerte. No puede haber un término medio en estos temas. Hoy los pro muerte hablan y dicen que los hijos son la causa de muchas inconveniencias para los padres. Son muchas inconveniencias. Tener hijos exige que la mujer se convierta en un tipo de esclava que no puede salir de su casa. Lamentablemente, podemos ver que hoy esta deidad, Moloch, se encuentra vivo y sano. Aunque las personas no creen hoy que una deidad les recompensará por un sacrificio de sus hijos, están convencidos que al sacrificarlos alcanzarán ciertos beneficios que de otra manera, teniendo al bebé, no tendrían. Entonces, tal vez la gente no piensa y cree que van a sacrificar a su niño a un Dios, pero sí siguen las mismas motivaciones de alcanzar beneficios. Ante esto, hermanos, nuestra nación debería temblar, porque Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Puede ser que ya no hagan este tipo de homicidios de frente a un altar de bronce o a una estatua de bronce. Puede ser que ya no lo hagan conscientemente o lo declaren hacerlo un sacrificio a Moloch o a Saturno. Pero el tema no es si ellos cambiaron su forma de asesinar a sus hijos o no. Aquí el tema no es la postura que tengan las personas hoy. No se trata de si yo lo hago con cierto pensamiento o con algún otro. Aquí el tema es que la regla de moral que determina lo que ha de juzgar esto es Dios. Y Dios no ha cambiado. Dios sigue valorando la vida de un ser humano y sobre todo de un niño, como lo expresó en el libro de Levítico capítulo 20. Y Dios traerá su juicio. Dijimos la semana pasada que hay formas en que Dios, bíblicamente vemos que hay principalmente 4 maneras en que Dios juzga una nación. A través de pestes. Señor. A través de pestes, a través de invasiones extranjeras,
a través de fenómenos naturales y a través de malos gobiernos. En ese sentido debemos reconocer que nuestra nación, como muchas otras, se encuentran bajo juicio de Dios. ¿Ok? Fíjate que, hermano, uno de los principios dentro de la práctica de la medicina es la distinción entre los síntomas y las enfermedades. Cuando se confunde un síntoma con una enfermedad, es peligroso, porque si se atiende solamente el síntoma, la enfermedad sigue avanzando. El aborto no es la enfermedad, debemos comenzar diciendo eso. El aborto es un síntoma. ¿Y cuál es la enfermedad? Veamos, ¿cuál es la enfermedad? El principio de todo mal del ser humano, hermanos, es la condición caída de nuestro corazón. Es decir, la pecaminosidad humana, la capacidad de exclusivamente pecar. Solo cuando estábamos abandonados en nuestro pecado, solamente podíamos pecar. Esa es la condición de la mayoría de los seres humanos hoy en día. De la gran mayoría, solamente saben pecar. Sin embargo, cuando somos rescatados por Cristo y hechos una nueva criatura, ahora podemos no pecar. Sin embargo, aún pecamos. Ese es el principio de todo mal. Y una de las manifestaciones que hoy está agobiando a la sociedad y a la humanidad entera es el secularismo humanista. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué es el secularismo humanista? Bueno, esto es la creencia de que la humanidad es capaz de tener moralidad y éxito sin creer en Dios. Es la creencia de que la humanidad es capaz de tener moralidad y éxito sin creer en Dios. De forma más específica podemos decir que consiste en una mentalidad anti Dios, que no incluye una norma del bien y del mal. Es la independencia o la autonomía del hombre con respecto del Señor. Esta creencia que nosotros nos podemos autogestionar y podemos alcanzar cosas buenas, perfectas, podemos avanzar. Esta idea que aunque no lo creas, el evolucionismo tiene mucho que ver en esto, porque uno de los más grandes daños que ha hecho el pensamiento evolucionista en el hombre no es que decir que el hombre proviene del chango o del mono, sino que la evolución presupone que las cosas se mejoran solas. Presuponen que sin ningún esfuerzo las cosas van avanzando y se van haciendo mejores cada vez. Cuando tú ves en la naturaleza de manera clara que esto es totalmente contrario, tú dejas algo sin atender y si tú, no sé, dejas los ingredientes de un pastel sobre la mesa y lo dejas ahí 3 años, ¿vas a regresar y vas a encontrar un pastel? No, lo más probable es que tanto los huevos como la fruta que hayas querido poner ahí, la leche, ya se echó a perder. Entonces el evolucionismo nos ha metido en la cabeza la idea de que las cosas por sí mismas se mejoran. No se ha encontrado ese argumento, incluso en este tema acerca del aborto. Cuando alguien dice ser pro vida, dicen ellos, ¿cómo es posible que pienses así en pleno siglo XXI? Como dando por hecho que por el avance de las fechas el pensamiento del hombre debe mejorar, cuando no es así. Hay claras evidencias históricas y sociales de que los antiguos tenían un mejor pensamiento que nosotros, tenían mejores bases morales, tenían una intelectualidad mucho más elevada que la nuestra. Entonces, las cosas no se mejoran de manera natural y mucho menos se mejoran mediante los esfuerzos de un ser caído como es el ser humano. El secularismo humanista es algo que está haciendo muchísimo daño. No necesitamos a Dios, nosotros vamos a poner nuestras propias normas. No queremos que un Dios venga a decirnos cómo debemos vivir ni qué debemos hacer. Es la rebeldía, es el puño alzado al cielo de parte del hombre. ¿Cuál es la cura? Déjame decirte que la cura no está en aprobar leyes que prohíban el aborto o alguno de los otros ataques a la vida. La solución, la cura no está en los partidos políticos. No está en el caudillismo, en ciertos personajes que prometen rescatar las sociedades. De hecho, en la Biblia, en la figura del anticristo, podemos ver que el caudillismo va a ser lo que va a agravar más los males del hombre. No está en revoluciones sociales, allí no está la cura. La cura no se encuentra en el humanismo, no se encuentra en el machismo,
Tampoco se encuentra en el feminismo. La cura se encuentra en la regeneración del Espíritu Santo. Esto es el nuevo nacimiento. La cura contra ese secularismo, contra esa independencia maligna del Señor, se encuentra solamente en que el Espíritu Santo aplique a nuestra vida de manera eficaz el sacrificio salvífico de Jesucristo para nuestra redención y nuevo nacimiento. Cuando esto ocurre, Dios transforma a la persona de modo que deja de ser un secularista humanista y se convierte en alguien que es gestionado, dirigido, regido y gobernado por los principios de la palabra de Dios, es decir, por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios. Hermanos, para los verdaderos cristianos, para aquellos que han nacido de nuevo, debe ser natural, incluso imprescindible el oponerse al aborto. La práctica del aborto es totalmente opuesta al carácter de Dios y a su diseño para la raza humana. Mis hermanos, en toda la Biblia y en todo lugar, Dios se manifiesta como un Dios de vida. Dios es el que da la vida. Hermanos, en un inicio solo Dios existía. Génesis 1, versículo 1, leemos: en el principio Dios. En nuestras traducciones, en la mayoría dicen primero el verbo. En el principio creó Dios, pero en el hebreo original dice: en el principio Dios. Elohim, bara, creó. Crear de la nada es el verbo. Creó de la nada, no había nada, y el Señor creó la vida y dio vida. Él es el origen de toda vida. Él es la vida misma. Entonces, cuando Dios se manifiesta como el Dios de vida, todo aquello que ataca la vida es algo o alguien que está levantándose en contra de nuestro Dios. De hecho, la definición verdadera de vida es la comunión con Dios, hermanos. La comunión con Dios, la vida eterna. ¿Por qué será vida eterna? Porque estaremos delante del único que tiene vida, que es la vida y que es eterno. Entre más nos acerquemos a Él, más cercanos estamos a la vida eterna. Entre más nos alejemos de Él, más lejanos estaremos de la vida eterna y de la vida finita. Porque toda vida perecerá. Porque ¿cómo es posible que aquellos que la muerte segunda? ¿No te has preguntado esto? ¿Por qué dice la palabra que aquellos hombres, mujeres, todos los que siguieron al Satanás, la bestia, el falso profeta y el dragón serán arrojados al lago de fuego? Dice la palabra en Apocalipsis, y dice: esta es la muerte segunda. Sin embargo, no dejarán de existir. Aún después de ser arrojados al lago de fuego, que la Biblia les dice la muerte segunda, no dejarán de existir, continuarán en ese lugar de tormento eternamente. ¿Por qué? Porque la vida delante de Dios no es solamente existencia. Hay muchas cosas que existen hoy y no están vivas. Este mueble existe y no está vivo. Hay rocas que existen y no están vivos. ¿Ok? Entonces la existencia no es lo mismo a la vida. La vida es un desprendimiento de la esencia de Dios que nos permite a nosotros vivir. En ningún lugar vemos, hermanos, que la muerte de personas inocentes se presente como una solución bíblica para problemas de personas inocentes. Cuando leemos en los mandamientos, la ley moral de Dios, este mandamiento: no matarás, hermano, es un tema más profundo que no puedo abordar ahorita por razones del tiempo. Pero lo que está hablando, mucha gente dice: bueno, ¿cómo es posible que este versículo, este mandamiento diga no matarás, y después el mismo Señor mandó a exterminar poblaciones enteras? ¿Cómo es que el mismo Señor ordena? Leímos en Levítico 20 que una persona, cuando asesine a su hijo, es pena de muerte lo que debe suceder de él. Lo que este versículo, a la luz de toda la teología bíblica, del desarrollo del asesinato o del estudio del homicidio en la Biblia, nos deja ver que el mandamiento se refiere al asesinato de personas inocentes, a asesinar a alguien que era inocente. No así cuando alguien es culpable, Dios mismo establece que mueran. Amén. Además, Dios se describe a sí mismo como el Dios de los huérfanos y manda tener un especial cuidado
de ellos. ¿Sabes tú que en el año de 1973, justo el año en el que se legalizó el aborto en Estados Unidos, hubo una controversia que la Corte de Estados Unidos llamó el caso de Roe versus Wade? En la Corte Suprema en el 1973 se determinó que se le negó a los padres tener cualquier tipo de derecho sobre lo que se hará o no se hará con el bebé en el vientre de su esposa. Desde el 73 en Estados Unidos, un padre no tiene derecho de decir ni opinar nada sobre el fin del bebé que se esté gestando en el vientre, aun sea de su esposa o de otra persona en cualquier tipo de vínculo de relación. En ese sentido, en cuanto a la cobertura de los padres, todos esos niños nacen casi huérfanos, sin un papá que pueda abogar por ellos, sin un papá que pueda defenderlos de lo que su madre quiera hacer con ellos. Vamos a ver, hermanos, también cuáles son las implicaciones del aborto en la familia. ¿Qué implicaciones tiene el aborto en la familia? En primer lugar, vamos a decir que el aborto dentro del núcleo familiar destruye la esencia del matrimonio. No solamente destruye al niño en el vientre, sino que destruye la esencia del matrimonio. Leímos en el libro de Levítico 20, en el versículo 5, que decía: entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. Esto no queda nada más en el margen de lo personal o de lo particular. Cuando una persona realiza un aborto, afecta y destruye la esencia del matrimonio. El aborto representa la destrucción de la vida humana, pero también representa la destrucción de la familia. Y puede ser que hasta en un mayor grado, mis hermanos. La relación más íntima que existe entre los hombres es la relación matrimonial, cuando el Señor dice que seríamos una sola carne. Esa relación que existe entre el hombre y la mujer es el máximo nivel de unidad que dos personas pueden vivir y disfrutar. Amén. Génesis 2:24 lo deja claro: dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, es decir, se fundirán en un solo ser. Por otro lado, el llamado más grande al cuidado para con otra persona es que el esposo debe amar a su mujer. No solamente es la unidad más grande, más profunda, sino que hay un llamado muy grande de protección y de cuidado que es del esposo a su mujer. Dice Efesios 5:25: maridos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. En el versículo 28 y 29 de este mismo capítulo 5 de Efesios dice: asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Es dramático y curioso ver que la mayoría de los abortos se realizan para, entre comillas, curar los embarazos, como si tuviera algo que solucionarse, como si se gestara algún tipo de problema que hay que solucionar de alguna manera. Ya no se desea tener una familia. Si nada más el fin es tener relaciones sexuales sin ningún tipo de reproducción, entonces no hay una motivación para estar juntos en matrimonio. Hace poquito nos comentaban que, platicando con una persona que es fotógrafo, un señor que es fotógrafo, lleva cerca de 30 años siendo fotógrafo de eventos, comentaba que su negocio está siendo muy afectado porque no hay bodas. Ya no hay bodas. O sea, sería como para decirle: pues váyase a la sección de divorcios, tal vez allí puede encontrar un poco más de trabajo, pero dudo que los que vayan a hacer el trámite quieran una foto para el recuerdo, ¿verdad? Pero es dramático esto, porque ya no se están casando, porque ya no hay propósito, ya no hay objetivos en común, no hay mayor proyecto de vida para un matrimonio que los hijos, no hay algo que los mantenga unidos ni caminando juntos de la manera en que lo hace un hijo. Entonces,
no hay incentivos para el matrimonio. No desean ya tener una familia o cumplir los propósitos de la misma. Y estas formas son ambas rechazo a la familia. Fíjate que el embarazo es el resultado de la promiscuidad. ¿Ok? Vamos a ver esta cadenita. El embarazo no deseado, un embarazo, hablando de términos fuera del matrimonio, es resultado de una vida promiscua. No hay otra opción. Es resultado de la promiscuidad, pero esto no necesariamente tiene que terminar en aborto. Tú date cuenta cómo la sociedad moderna se brinca la promiscuidad y dice, hay embarazo, aborta. Nunca te dice soluciona lo que está en el centro y lo cual es la causa de ese embarazo, que es la vida promiscua. Siempre se salta del embarazo al aborto. No brinda una solución eficiente como lo hace la palabra de Dios. Entonces, no todo embarazo debe terminar en un aborto. Hay opciones. Un bebé podría darse en adopción. ¿Ok? Entonces, el aborto, hermanos, no es necesariamente una consecuencia de la promiscuidad. Tenemos que distinguir esto porque tenemos que separarlo, es importante. Un embarazo no deseado es producto de la promiscuidad, pero un aborto no es producto de la promiscuidad. Un aborto no es producto de la promiscuidad, sino más bien una declaración de que criar a un niño en familia no tiene importancia. El aborto es producto de la pecaminosidad del corazón. No es porque estoy embarazada, entonces tuve que abortar. No, no, no. Tú abortaste porque quisiste abortar, porque no quieres asumir los retos de educar a un niño en familia y preferiste matarlo antes de comprometer en un poquito tus planes o tus aspiraciones en esta vida. En realidad, la madre que aborta se comporta como si considerara que sería mejor que el niño en su vientre muriera antes de ser criado en una familia. ¿Te das cuenta? Mejor que se muera. Yo no lo voy a criar en familia. Yo no quiero una familia. Entonces, ¿cómo el aborto destruye la esencia de la familia? Y no solamente destruye la esencia, sino que también causa un mayor deterioro dentro de las familias. Se deteriora más. Antes, mis hermanos, muchas de las personas que vivían en adulterio tenían tal vez el posible freno de que no fuera embarazada, quedara embarazada la persona con la cual yo estaba adulterando. Hoy en día ese temor ya no existe, porque existe una salida muy práctica, muy efectiva y secreta, un plan de contingencia que favorece e incentiva el adulterio. Es como todo, hermano. Cuando tú elevas el costo o la expectativa de costo a algo, baja el interés. Pero si tú le quitas consecuencias, si tú le quitas frenos, se incentiva. Se incentiva. Por otro lado, mis hermanos, estamos viendo algunas consecuencias del aborto dentro de la familia. El aborto ayuda al Estado en su control. Y vamos a ver por qué. El aborto ayuda al Estado, deja vulnerables a los individuos delante del Estado. Porque en Marcos 7, Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 6 al 13, nos muestra que el patrón bíblico, hermanos, para el ciclo de la vida del hombre es que uno crezca, tenga hijos, cuide a sus hijos para que después los hijos estén al pendiente de los padres. Pero ¿qué va a pasar con aquellas personas que nunca tuvieron hijos? Cuando queden solos delante del Estado. ¿Sabías tú que los derechos humanos y las garantías individuales no fueron establecidos en las sociedades para defendernos de los extraterrestres? No fueron hechos para defendernos de los extranjeros. Los derechos humanos y las garantías individuales fueron establecidas para defender al hombre de frente al Estado. Eso es el fin de los derechos humanos y las garantías individuales, para no quedar desvalido delante del Estado. Me parece que es en el primer libro de Samuel, cuando Israel pide rey para sí, y el Señor les dice a través del profeta, no pidan rey.
y les dice todas las cosas que el Estado les iba a hacer. Les dice, te va a poner a trabajar, va a ser esclavos a tus hijos, te va a matar a impuestos, te va a matar a tus burros, se va a quedar, a tus hijos los va a hacer su fuerza de trabajo, y les describe todo aquello que los estados harían sobre el hombre por despreciar el gobierno de Dios. Y ellos dijeron, no importa, haznos a un rey. Y Saúl fue levantado como rey de Israel. Entonces el patrón bíblico es que los hijos vean por sus padres cuando sean ancianos. Vean por sus padres. Sin los hijos, los ancianos tienen que depender del Estado para recibir cuidado. Si no han provisto adecuadamente para la vejez, entonces tendrán que someterse a un lugar donde los van a cuidar el Estado y los va a tener en una manera, pues no con amor, no con cuidado, ni con misericordia. En el siguiente punto, hermanos, veamos cuáles son las consecuencias sociales del aborto. El aborto tiene una onda de impacto bastante amplia, hermanos. Y aún dentro de las personas, muy pocas estadísticas muestran como daño los daños psicológicos que causan en las madres. Eso no lo mencionan. No lo mencionan. Pero quedan altamente dañadas e impactadas en su mente, en su corazón, las que han realizado este tipo de procedimientos. ¿Qué consecuencias sociales tenemos del aborto? Hay grandes pérdidas. ¿A qué nos referimos con grandes pérdidas? Hay grandes pérdidas de conocimiento, de belleza y riqueza para la sociedad. La semana pasada vimos un caso histórico acerca de la vida de Beethoven, que él, cuando iba a nacer, sus dos padres, el padre tenía sífilis, la madre estaba enferma de tuberculosis, habían tenido 4 hijos previos. El primero nació sordo, el segundo murió, el tercero era sordomudo, el cuarto también tenía tuberculosis, y de repente quedan embarazados de su 5.º hijo. Cualquiera en esta cultura moderna hubiera dicho no, que aborten. Incluso cristianos hubieran dicho no, por amor de Dios, que aborten. Si lo hubiéramos hecho, no hubiera nacido Ludwig van Beethoven. Entonces hay una pérdida en potencial humano, en aportaciones de los hombres a las sociedades, de conocimiento, en belleza, incluso en riqueza, mis hermanos. Hoy se dice que para poder ser prósperos tenemos que ser pocos. Desafortunadamente, algunos piensan que cuando la población aumenta quedan menos recursos disponibles por persona. Ignoran los recursos que son propios de una población que está creciendo. Y vamos a ver esta pequeña cadenita, hermanos. Número 1, veamos esto. Los bienes y los servicios que se necesitan para cuidar a los niños hasta que lleguen a ser adultos son muy importantes. La mujer necesita ropa especial, cuidado médico cuando está encinta, ¿ok? Los niños al nacer necesitan ropa, necesitan doctores, necesitan crema, necesitan infinidad de productos, no se diga, necesitan pañales, necesitan, en fin, hermanos, sabemos que mantener a un niño es caro, ¿oh? Pero no me refiero que sea algo caro sin propósito, es algo que vale la pena, bien lo cuesta, bien lo vale. Cuando empiezan a asistir a la escuela, pues empiezan a necesitar ropa, útiles, uniformes, zapatos, ya para el lunch, para los materiales, los libros, todos lo sabemos ya en septiembre, cuando empiezan las clases, los padres, al menos aquí en México, empiezan a tronarse los dedos porque viene a comprar la lista de útiles escolares y de esos juegos de geometría que les duran 15 días porque ya los rompieron y hay que volverlos a comprar, en fin. Toda esa cantidad de gastos y nada más pensamos en lo que se gasta, pero no nos damos cuenta, hermanos, que todo esto genera empleos. Todo esto genera empleos y un bien a la sociedad. Un bien a la sociedad. Está comprobado, hermanos, Rusia hace unos años era un país de viejos. Se dieron cuenta de lo importante que era la población mundial y blindaron sus fronteras contra el aborto, contra la ideología de género y diversos ataques a la vida. Y creció su índice de natalidad y su nivel socioeconómico creció, su poder adquisitivo por persona creció.
Después los niños crecen y se empiezan a volver consumidores. En fin, todo esto para decirte, hermanos, que incluso la población incentiva el mercado, incentiva la producción, incentiva el consumo. Y después estos niños van a crecer y se van a volver productores en sí mismos. Y además que van a empezar a pagar impuestos. Entonces pareciera como que el gobierno está tomando acciones que van en contra de sus intereses económicos. Pero esto no hace más que evidenciar que hay intereses superiores espirituales aún por encima de los intereses económicos. Resulta irónico que se aborten a los niños por supuestos intereses económicos. Debemos saber, hermanos, como cristianos nosotros, que el ir en contra de la ley de Dios, el violar los principios de Dios, el no obedecer la voluntad de Dios, tiene severas consecuencias a largo plazo. Y casi siempre, hermanos, la onda del pecado y las consecuencias del pecado pueden ser más graves incluso de lo que nosotros hicimos. La Biblia dice en Romanos 6 que la paga del pecado es muerte. Oiga, hasta robarme un gansito, ¿no parece severo? Y esto lo consideramos así porque no tenemos claro la gravedad del pecado. Ahora, vamos llegando al punto. ¿Qué significa ser pro vida, hermanos? ¿Qué significa ser pro vida? El ser pro vida, hermanos, no apunta a esto. Ser pro vida no se reduce a ser antiaborto. No es lo único que debemos considerar como cristianos, el ser antiaborto. La vida es un continuo que tiene su origen en Dios, pues Dios no es solamente el dador de vida, sino Él es la vida misma. La vida es la dádiva especial de Dios, y esta dádiva especial de Dios no solamente al ser humano, nosotros nos ha dado una vida especial. Al cristiano nos ha recuperado la vida espiritual. Vamos a ver algunos otros enemigos de la vida. Nos hemos centrado en el aborto porque me parece que es importante. Pero dentro del aborto, el aborto es parte de un espectro un poco más amplio, que es el control natal. Con esta planificación familiar comenzaron muchas cosas, hermano, y quiero dejar claro, yo no quiero decirte que es pecado el que tú hayas usado o estés usando algún método anticonceptivo. La verdad que ese es un tema ético y moral muy amplio que tendría que discutirse en otro espacio y en muchas oportunidades para poder tratar de tener una postura. Pero lo que sí es un hecho es que el tratar de regular y controlar lo que Dios da y lo que Dios no da ya tiene en sí mismo algunas particularidades que debemos tomar en cuenta. Me preguntaban, ¿de verdad entonces tenemos que hacer que los que Dios mande? Y yo le decía, bueno, no haríamos lo mismo, no tenemos ese pensamiento con otro tipo de bendiciones de Dios. Si a ti te dijeran, te vamos a dar 2 carros más, te los vamos a regalar, tú vas a decir amén, los que Dios mande. Ahí no vas a decir, no estoy preparado. No estoy preparado para tener 2 o 3 carros, menos gratis. No, se puede envanecer mi corazón. O te vamos a dar un aumento del 300%, mañana vas a ganar 3 veces más. No, creo que no es momento. Creo que no es momento, me parece que debo pensarlo bien, tengo otros planes. Entonces desde allí, desde analizar nuestro corazón, debemos comenzar a notar ciertas cosas. Dijimos la semana pasada que se argumenta que los niños no deseados sería mejor que no nacieran, pero decíamos, ¿es acaso nuestro deseo más grande que la voluntad de Dios? ¿Es acaso lo que nosotros planeamos más importante que los planes del Señor? ¿Acaso el Señor Jesús fue planeado por José o por María en ese momento? No. Sin embargo, lo recibieron con gozo, lo recibieron con gratitud. Y dijo María unas palabras súper sabias: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, su voluntad era otra, pero se sometió a la voluntad del Señor. Eso en primer punto. Pero dentro de este control de la natalidad se encuentra el aborto como el enemigo que veo más aberrante.
están también un poco la anticoncepción, pero estos puntos obedecen a situaciones que en la gran mayoría de casos, hermanos, si debemos ser honestos, a situaciones egoístas, a situaciones de no querer cambiar nuestro estilo de vida, de querer alcanzar lo que nosotros queremos antes de lo que Dios quiere para nosotros. Otro punto, que es un enemigo de la vida, es una distorsión del matrimonio. Hoy no se tiene muy claro, no estoy hablando ya ahorita solamente del mundo, sino dentro de la iglesia, qué es el matrimonio y para qué es el matrimonio. El matrimonio no es una boda civil, no es un acto religioso para la aprobación de la comunidad eclesiástica. Eso no es el matrimonio. Para eso no fundamenta un matrimonio. La palabra nos dice en el libro de Génesis que en los tiempos de Noé era algo que no agradaba al Señor. Dice que los hombres y las mujeres, que dice, se casaban y se daban en casamiento. Yo pregunto, ¿a qué registro civil fueron ellos? ¿O a qué iglesia fueron? ¿Qué pastor los bendijo? Porque el que bendice es el Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. La oración sacerdotal dice, Jehová te bendiga y te guarde. No dice, yo te bendigo. No, Jehová te bendiga y te guarde. Nosotros como padres debemos pedir la bendición de Dios a nuestros hijos, porque eso Él puede bendecir. Pero ¿a qué instancias fueron los hombres del Génesis a que los casaran? No se tiene muy claro el matrimonio. No se tiene muy claro los propósitos del matrimonio. Y por eso hoy vemos una tendencia, hermanos, en una reunión juvenil se preguntó en una ocasión a las señoritas que estaban ahí sentadas, muchachas desde los 14 a los 30 y tantos años. Se les preguntó a qué edad pensaban casarse por voluntad propia. Por lo menos, por supuesto, sabemos que hay circunstancias, ¿no? Que a veces no te puedes casar, a veces suceden cosas. Eso está en la soberanía del Señor. Y no estamos hablando de ese tipo de casos. Estamos hablando de los casos en los que uno conscientemente toma una decisión de a qué edad yo estoy pensando o voy a comenzar a pensar en casarme. Y la gran mayoría de estas muchachas, insisto, desde los 13 hasta los 30 y tantos años, dijeron, pues yo me pensaría casar como a los 35, ¿no? Empezar a buscar casarse, porque aparte piensan, ya me quiero casar y que encuentran galán a la semana y en 15 días se casan, ¿no? Y después se les hizo la siguiente pregunta, ustedes, y por eso pensaban así, ¿cuáles piensan que son o cuáles creen que son los propósitos que Dios estableció para el matrimonio? Y las respuestas fueron las siguientes. Número 1, disfrutarse, conocerse. Yo digo, bueno, que no, para eso está la amistad, ¿no? Pero bueno, disfrutarse, conocerse, acompañarse. Después dijeron crecer, construir juntos y compartir sus éxitos. Y en tercer lugar, y digo, bueno, no en todos los casos, porque no se cumple, pero dijeron envejecer juntos. Y estoy hablando de un círculo de jóvenes cristianos. Ninguno ni ninguna mencionó tener hijos. Ninguno y ninguna. Por eso estaban pensando que casarse a los 35 años está bien. Después se les agregó la información y se les dijo, la Biblia dice que es para tener hijos. Entonces empezaron a pensar y dijeron, bueno, entonces es que si es tener hijos, a los 35 ya es un poco tarde. A los 35 ya es un poco tarde. Nadie pensó en tener hijos. Lamentablemente muchos cristianos no consideran el propósito de Dios para sus matrimonios. No lo consideran y muchos ni lo conocen, hermanos. Muchos ni lo conocen, no saben para qué es casarse. No saben por qué Dios, y lo hemos dicho, es la institución que Dios estableció en el Génesis. Dios mismo es el que estableció el matrimonio, pero ¿para qué? ¿Qué tenía Dios en mente? ¿Cuál era el propósito de Dios para hacer esto? Y aquí nos vamos a tomar un puntito para ver los propósitos de Dios para el matrimonio. Y solamente vamos a ver ahorita por cuestiones del tema, lo que nos interesa,
3 puntos iniciales y mencionaremos brevemente un cuarto. Número 1, y como todo lo que fue hecho, fue creado para dar gloria a Dios. ¿Ok? Todo fue hecho para crear gloria a Dios. En ese sentido, los seres humanos tenemos ese propósito delante de Dios, y cuando nos casamos, ese propósito continúa, debe crecer. ¿Ok? Ser un matrimonio que glorifique a Dios. En segundo lugar, la Biblia nos muestra en Efesios 5, del 23 al 25, se has estado estudiando estas semanas bastante, el segundo propósito importante para el matrimonio de parte de Dios es exhibir el amor fiel al pacto entre Cristo y su iglesia. Es dejar claro el tipo de unión que Cristo desea tener con su iglesia, el tipo de amor que Cristo tiene con su iglesia, la vida de sacrificio, de autodespojo, de protección, de cuidado, de amor. El pastor John Piper, que es pastor y autor, escribió un libro que se llama Pacto Matrimonial, Perspectiva Temporal y Eterna. Se los recomiendo. Dice lo siguiente al respecto de esto: el matrimonio fue diseñado por Dios en su forma más profunda e importante como una parábola o representación de cómo Cristo ama a su iglesia y la forma en que pide que la iglesia lo ame a Él. Esto es lo más importante, repito, esto es lo más importante que deben saber todos los esposos y esposas acerca del significado de su matrimonio. Es mostrar, es una parábola, es una representación de la unión que Cristo tiene con su iglesia, de la forma en que Cristo ama a su iglesia. Entonces, todo aquello que impacta, que degrada, que diluye la esencia del matrimonio, como lo hace el aborto, es un atentado contra la misma persona, carácter, amor y sacrificio de Cristo por su iglesia. El tercer propósito, y lo estoy leyendo, lo estoy listando, pero no es menos importante, hermanos. No es menos importante. Propósito fundamental e importante, central del matrimonio, como dice el libro del pastor Piper, dice pacto matrimonial, una perspectiva eterna y temporal. La perspectiva eterna es la imagen de Cristo con su iglesia, pero la perspectiva temporal tiene una razón de ser a nivel tierra, hermanos, y esta razón es tener hijos. Tener hijos. Si tú no quieres tener hijos, bíblicamente hablando, no tendrías por qué casarte. Si tú no quieres, hay personas que no han podido, que no pueden, que desean. Eso es otra situación, hermanos. Nadie se sienta cargado por eso. Es otra situación. Pero si tú no quieres tener hijos, no deberías casarte. Fíjate que 3 veces el Señor le dice lo mismo al hombre en el libro del Génesis. En Génesis 1, del 27 al 28, después de haber formado al hombre, varón y hembra, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fíjate, primero los bendice y después les dice en un imperativo, es decir, en una instrucción: fructificad y multiplicaos. Y esta palabra, llenad la tierra, llenadla. No dijo ten 2, 3, no, llénala. Por supuesto, estaba hablando al género humano, no era la responsabilidad de Eva tener 60 millones de hijos. No, le estaba hablando al género humano. Pero el objetivo del matrimonio en los seres humanos era multiplicarse, y es multiplicarse. Después, hermanos, tú conoces la historia, el hombre se corrompe y el Señor derrama su juicio sobre la tierra en el diluvio universal. Después de que esto sucede, Noé y su familia, los 8 que Dios salvó, el Señor les dice lo siguiente en el capítulo 8, versículo 27 del Génesis: todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo,
y vayan por la tierra. Ya les está hablando a ellos, a la familia de Noé. Y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. El propósito del Señor que le había dado a Adán fue ratificado ahora con la nueva familia inicial del mundo, la familia de Noé. Les vuelve a decir: fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Después continúa la historia, y ya en el episodio, en el acto final del Génesis, que es la historia de la vida de José, llamado el soñador o el que interpretaba los sueños, Génesis 48, del 15 al 16, después de que es rescatada la simiente del Señor, sabemos que hay fundamentalmente dos grandes figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. Una de ellas es David, y la otra, y tal vez la más precisa, es José. Y José, figura de Cristo, les dice a sus hijos, cuando está bendiciendo a sus hijos, les dice en el versículo 15: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra, hermanos. Es claro que el propósito de Dios para el ser humano es tener hijos, es multiplicarnos. Es multiplicarnos. Sí, el propósito que Dios le dio a Adán de llenar la tierra de su gloria mediante hijos, ahora a la iglesia nos es encomendado hacerlo a través del evangelismo, a través de la exposición, de la predicación del evangelio, y que su evangelio crezca allí en todo lugar, multiplicándonos ahora como iglesia, no solamente de manera natural, sino también de manera espiritual. Pero quiero acotar que es no solamente de manera espiritual, sino también de manera natural. Hermanos, hoy el Islam está avanzando, está destruyendo sociedades. Sociólogos dicen que la cultura en España, en 15 años, la cultura española va a desaparecer porque los musulmanes están reproduciendo a una tasa del 8% y los españoles no llegan ni siquiera al 1%. Pero ellos están avanzando, esta religión que ataca y menosprecia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes algo? No tanto porque evangelicen mucho, sino porque tienen muchos hijos. Lamentablemente, los cristianos, y más puntualmente los evangélicos, porque los católicos tienen mayor índice de natalidad, los evangélicos, que a veces alardeamos de ser una iglesia más modernista, alardear de ser una iglesia un poco más intelectual. Nosotros no andamos hincándonos ante yesos, ay, qué horror, ante palos, no, eso es para gente medieval. Nosotros somos más contemporáneos, sí, lamentablemente sí, y tenemos un índice de natalidad más bajo. Criticamos al catolicismo, al católico romano, pero a veces son más pro vida que los evangélicos. Tú ponte a revisar las instituciones pro vida en nuestro país, la gran mayoría son católicas romanas. Y los evangélicos, nosotros estamos concentrados en nuestras canciones, estamos concentrados en nuestra música, en nuestros premios arpa, en que nuestra música no es como la de los católicos, tan sencilla, nada más panderos y guitarras. Y a veces nos burlamos, ay, eso se copian nuestras canciones. Pues sí, pero nosotros estamos copiando el pensamiento del mundo, y eso es peor. Antes, mis hermanos, antes, y te hablo de hace 50, 60 años, jamás hubieras escuchado que a un matrimonio cristiano se le preguntara: ¿y piensan tener hijos? Jamás hubieras escuchado esa pregunta. Pero ahora, ¿y ustedes qué? ¿Van a tener hijos? Bendito Dios. Y les estás preguntando: oye, ¿y tú piensas obedecer a Dios o no? ¿O solamente buscas autosatisfacerte? ¿Solamente buscas a alguien para tener relaciones sexuales frecuentes con la venia de la religión, de la iglesia evangélica? No, hermanos. En los años 70 en nuestro país surgieron algunos eslogans que la Comisión Nacional de Población, impulsadas por el presidente Luis Echeverría, en el año de 1973 más o menos, surgieron los siguientes eslogans. Así como en Perú hubo una campaña de control natal, en México lo hubo también. Y empezaron estos eslogans que seguramente tú has escuchado: la familia pequeña vive mejor. El segundo: vámonos haciendo menos. Surgió en el contexto del control de natalidad para
no incentivar o disminuir la reproducción. El tercero era planifica, es cuestión de querer. En 1974, apenas cerca de 2 años de que se instituyeron esta estrategia y estos eslogans empezaron a salir en la televisión y en los medios de comunicación en nuestro país, apenas en 2 años, hermano. En el 74, las familias del país tenían casi 7 hijos en promedio. 7 hijos en promedio. Y en menos de 2 años, este promedio disminuyó dramáticamente a solo 2. ¿Tú crees que es casualidad? ¿Tú crees que lo que viene del Estado, que es un Estado ateo, porque nos han dicho que es laico, pero no es laico? No es laico. Se ha vuelto un Estado ateo que pretende ateizar a toda la sociedad. ¿Tú crees que de ellos esto puede ser algo bueno? ¿Cuántas pérdidas hemos tenido? ¿Cuántos niños no nacieron? ¿Cuántos cristianos no nacieron? ¿Cuántos artistas, ya en términos más humanos? ¿Cuántos políticos? ¿Cuántas esposas? ¿Cuántos padres no nacieron? Porque a nuestro gobierno se le ocurrió que ya éramos demasiados. Con este mito de la sobrepoblación, que yo pregunto, ¿acaso a Dios le salieron mal las cuentas? ¿No dice la palabra que no escaseará el alimento hasta el día del Señor? ¿No Él es el Dios providente, todopoderoso? ¿Que acaso le salieron mal las cuentas? Híjole, ya son muchos, ya no va a alcanzar el agua ni el alimento. Por favor. Un condón es más confiable que el destino. Ellos le llaman destino, pero yo le llamo soberanía de Dios. Y no es más confiable un pedazo de látex que la voluntad de mi Señor. Les llaman derechos sexuales y reproductivos. Qué forma tan irónica de burlarse. Derechos reproductivos, no tener hijos. Ese es tu derecho reproductivo, que el gobierno dice, no tener hijos. De reproductivos no tienen nada. Te voy a mostrar este caso de una actriz muy famosa que postergó su matrimonio, y más que su matrimonio, porque ha tenido maridos, ha postergado su maternidad por varias décadas, porque estaba en el auge de su profesión, estaba haciendo muchas películas, muchas series, lo estaban llamando para aquí y para allá, y en ese tiempo se le fue yendo el tiempo. Y esta mujer es la actriz que tú conoces, Jennifer Aniston. Cuando ella quiso empezar a tener hijos a la edad de 50 años, hoy tiene a la edad de 53 años, se topó con pared y se dio cuenta que no es cuando uno quiera. Y dijo lo siguiente: el barco ha zarpado, ya no tengo que pensar más en eso. Habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera advertido. Simplemente no lo piensas, así que aquí estoy. Una mujer con una vida exitosa, famosa, guapa. Sí, todos la conocemos. Pero no pudo tener hijos cuando ella quiso. Nosotros tenemos esa arrogancia, hermanos. Cuando nos casamos decimos, no, ahorita no, en 3 años. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es cuando tú quieras? ¿Cuántos no han? Muchos de aquí podrían tal vez testificar que tú dices ya y no es cuando tú digas. Es cuando y si el Señor dice. Pero debemos buscar la bendición del Señor. Debemos buscarla. Ahora, no se trata solamente de tener hijos, sino de tener hijos para ser los discípulos de Jesucristo. Porque la palabra nos exhorta a los padres y nos da como responsabilidad criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Hay un doble significado en este título: hijos discípulos de Jesucristo. El matrimonio es para tener hijos, es decir, la procreación, tener bebés. Esto no es el principal significado del matrimonio, pero es un significado muy importante y bíblico. El matrimonio es para convertir y tener hijos para la expansión del evangelio. Dice la palabra que los hijos son herencia de Jehová. Incluso hace un llamado más preciso cuando dice que los primogénitos son de Jehová. Es el pueblo de Dios.
En ese sentido es correcto. Mi niña tiene 4 años. Ella dice: mamá, no voy a ir a esa escuela porque esa escuela no es cristiana. Yo soy cristiana. Yo podría decirle: no, hija, tú no eres cristiana porque no has nacido de nuevo. Y sí, no ha nacido de nuevo. Yo oro al Señor todas las noches que la acuesto. Mi oración es que el Señor la salve y la haga una nueva criatura para su gloria. Todas las noches es mi oración. Pero ella es una niña cristiana porque vive en un hogar cristiano. Y mientras viva bajo el techo que yo le pueda proveer, o el Señor nos pueda proveer, ella ha de comportarse y de vivir como una niña cristiana para mostrar el evangelio de Cristo en esta tierra. Primera carta a Timoteo 2:15 dice que la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Cómo es así? ¿Teniendo hijos? No, se habla de la reproducción del evangelio, de crear hijos, discípulos del Señor. Y también no podemos negar que uno de los propósitos secundarios y complementarios al matrimonio en el orden de Dios es disfrutarnos, sí, es acompañarnos, es crecer juntos, es envejecer juntos, pero no es lo primero. Nuestros jóvenes no quieren tener hijos. No basta con ser antiaborto. Tú les preguntas a las muchachas de la iglesia y dicen: no, yo no voy a abortar nunca, pero tampoco voy a tener hijos. ¿Eso no es ser provida? Eso no es ser provida. Ser provida es incentivar la vida en todos los aspectos, es motivar a que se tengan hijos, es buscar tener hijos, es apoyar a decirles: tengan hijos, para gloria de Dios, no se preocupen, Dios los va a auxiliar. Es que no nos va a alcanzar, y yo vuelvo a repetir, porque el centro de la vida es el Señor. ¿Que acaso Dios es infiel? ¿Que acaso Dios es un mentiroso que dice que no nos faltará el alimento, que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan? ¿Que acaso Dios va a faltar a su honorable nombre? No, de ninguna manera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si el Señor te manda un hijo, una hija, confía en el Señor, Él te dará lo suficiente. Tal vez no tengas para tus lujos, tal vez no tengas para andar de vacaciones en Ibiza, tal vez no tengas para tener tus bolsas Louis Vuitton, pero vas a tener lo suficiente. Tu hijo estará seguro. Fíjate qué muerte tuvo Isaac. Génesis 35:29 dice: y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Yo no quiero pensar qué va a pasar con aquellos que en su egoísmo quisieron construir su profesión. Quiero ver que sus jefes los vayan a sepultar. Dios estableció un orden para la vida del hombre, y es que los hijos sepulten a sus padres. Es la última honra. Es la última honra que un hijo tiene la oportunidad de hacer por su padre, por su madre. Es lo último. Dios guarde ese día, pero que nos permita enfrentarlo honrando a nuestros padres y al menos entregar sus restos a la tierra con dignidad. Pero aquellos que no sé qué va a pasar. Pero hermanos, todo esto está muy dramático, pero ¿cómo marcamos la diferencia? Porque ser provida no nada más es llenarnos de estos temas y sentir feo. Ay, sí, está bien feo, qué triste. Pobrecitos. Bueno, vámonos. No, vamos a ver algunos puntos. Número 1, ¿cómo marcar la diferencia, mis hermanos? Número 1, orar. Número 1, orar. Orar porque el Señor transforme nuestra nación, cambie el corazón de las personas, que le dé garantía de fe a las mujeres que tal vez fueron abandonadas por sus novios cobardes, por sus esposos cuando estaban embarazadas. Oremos por ellas, que el Señor les dé paz, les dé fuerza, que mande a su iglesia para confortarlas y apoyarlas. Dios es más poderoso que cualquier legislación. Oremos para que los jueces de la Suprema Corte sean nublados sus planes y para que levante cristianos en esas esferas de poder y de gobierno, para que puedan levantar su voz valientes con principios cristianos. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer nosotros? Tener hijos. Busca tener hijos. De nada sirve que tú seas antiaborto y digas ser provida si no quieres tener hijos. No eres provida. No eres provida. Eres un antiabortista nada más, pero no eres provida. E insisto, es buscarlos, hermano. Si el Señor lo da,
gloria a su nombre. Y si no lo da, gloria a su nombre. Porque Él tiene el control de todo, pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Pero ser pro vida no nada más es a los que son fértiles, sino a toda la iglesia. En tercer lugar, educar. Educa a tus hijos. Dales una educación pro vida, dales una educación cristiana. No dejes que el Estado te los adoctrine. No dejes que el Estado te los llene de ideas. A veces podemos pensar, hermanos, que fíjate esto, cuando una persona tiene muchos hijos, muchas veces se le atribuye a la ignorancia. ¿No lo has notado? Se le atribuye a la ignorancia. Pero yo me pregunto, ¿será ignorancia o serán que están menos adoctrinados por el Estado? ¿Será ignorancia? ¿O será que la vida es más natural y viven una vida más natural y más libre sin tanto prejuicio? Hay gente que en condiciones de pobreza tienen hijos y los hijos salen adelante, hermano, porque Dios es bueno. Dios es bueno, nunca lo perdamos de vista. Mantengámonos al tanto de los temas, de los debates, de los argumentos. Vacunemos ideológicamente a nuestros hijos. Dice, hey, hijo, hija, van a venir maestros y te van a decir que no vamos a tener hijos. Van a decir que no puedes tener hijos si no tienes cierto nivel de ingresos. No les creas, hijo. Dios dice esto, Dios dice que va a estar con nosotros. No les creas, vacuna ideológicamente a tus hijos. No dejes el terreno planchado para que lleguen aquellos a sembrar sus semillas destructoras pro muerte. Cuarto punto, apoyar. ¿Apoyar qué? Podemos apoyar instituciones pro vida, centros de embarazo que educan y aconsejan a mujeres que están en condiciones vulnerables. Apoya económicamente las causas y a las personas que luchan contra el aborto. Si tú no puedes ir, no tienes la influencia, el tiempo, lo que sea, apoya con algo. Apoyemos con algo. Aquí hay varias instituciones, hay el Comité Nacional Pro Vida. Visita su página provida.org.mx. Ve qué podemos hacer, qué podemos aportar. Apoya los movimientos pro vida en las redes sociales. Deja de estar retuiteando tonterías y posteando, dándole like a tonterías. Retuitea, postea, haz comentarios a las redes sociales de las organizaciones pro vida que apoyan a las mujeres en condiciones vulnerables en su embarazo, que les dan becas de estudio, que las prepara. Y no tienes un oficio, no te preocupes, te ayudamos con el parto y te enseñamos un oficio. Eso se está haciendo. Y la iglesia evangélica preocupada por cuál es la iglesia más bonita, cuál canta mejor, que si se danza, que si no se danza, que si son cosas secundarias, hermano. Quinto punto, defender. ¿Defender qué? Defender la postura cristiana, la postura pro vida. Haz valer tu voz, haz notar tu voz, usa tus redes sociales. Denuncia a los diputados abortistas, ejerce presión. Tú dices, ¿yo qué puedo hacer? Tú hazlo, hagámoslo. Sexto punto, colaborar. Colaboremos. ¿Cómo? Con tiempo, con talentos, con finanzas, para ayudar a madres solteras necesitadas, a programas de adopción. La adopción es una forma de desincentivar el aborto. Muchas mujeres no están, dicen, es que ponen adopción, sí, pero muy poca gente está adoptando. Los movimientos de adopción, hermano, fueron impulsados después de la Gran Guerra, la Gran Guerra de 30 años, que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, por iglesias cristianas. Porque nosotros, dice la palabra, que hemos recibido el espíritu de adopción. No rechaces esa posibilidad. Si no puedes tener hijos, piensa en esa posibilidad de rescatar uno, aunque sea uno, para Cristo. Un niño que iba a ser asesinado, rescátalo y enséñale el camino del Señor. Colaboremos. Trabajar como voluntarios en centros de embarazos, en crisis. A veces las hermanas mayores ya dicen, están en depresión porque no hayan qué hacer y que mis hijos ya tienen su vida y todavía tienen mucho por dar. Su apoyo, su consuelo, su consejo. Tienen oportunidad, vayan a esas casas, apoyen a las mujeres en esa situación. Y por último, y quiero que no malinterpretes esto, no es una postura política, aunque la iglesia debe incidir, hermano, porque la política es el cómo se mueve la sociedad. Vota con conciencia bíblica. Vota con conciencia. No te vendas, hermano, hermana, por tu despensita, por tu pensioncita.
No te vendas por los ajos y las cebollas de Egipto. No votes por proabortistas. Otro enemigo de la vida que es terrible también es la eutanasia, hermanos. Veía una foto en las redes donde una muchacha salía abrazando a su abuela. Y dije, qué bonita foto. Y cuando leí la publicación decía, es mi última foto. Al rato la llevamos para que la maten en el hospital porque ya está grave. ¿Y quién la va a cuidar? Ni modo que la cuide yo, ¿verdad? Nieta hija del diablo. Prefiere tomarnos una selfie con su abuela porque al otro día le iban a llevar a asesinar en un hospital de manera legal. Porque ¿quién la va a cuidar? Ya está grande y está enferma. No puede ser, hermano. No puede ser. A mí me indignan mucho esos temas porque no es posible, hermanos. No es posible. Y que iglesia de repente hay gente que apoya esto. Yo conocí una compañera de trabajo que apoyaba, era pro aborto y decía que la eutanasia, que todos teníamos el derecho de saber cuándo morir. Ay, hermanos. Votemos con conciencia bíblica. Somos cristianos, hermano. Debemos ser pro vida. Debemos incentivar la vida. Habla con las parejas jóvenes de esta congregación. No te la pongo difícil, de esta iglesia. Parejas jóvenes que ya tienen 3, 4, 5, 6 años de casados y a veces se enojan porque les preguntas, pero hagámoslo con amor, desde el amor, con mansedumbre. Hagamos la batalla. Cambiemos la forma de pensar de nuestra sociedad, empezando por los nuestros. La vida es una dádiva de Dios y debemos defenderla, cuidarla, incentivarla, apoyarla, rescatarla como podamos y cuando podamos.